Hola, te saluda Eugenia Fumero y hoy estoy aquí para compartir contigo el cuarto día, donde estos días anteriores hemos estado hablando de las 5 heridas emocionales que te impiden ser tú mismo o tú misma. Hoy vamos a hablar de la herida de la traición. Esta herida se forma entre los 2 y los 4 años de edad aproximadamente. La traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. Y aquí voy a tratar en una forma breve de explicar un poquitito cómo es que se forma esta herida. Y yo creo que es una herida donde muchos nos podemos identificar de alguna forma por la cultura en la que vivimos, por las estructuras sociales. Esta herida, como les decía, se forma con el progenitor del sexo opuesto. Entre los 2 o 4 años de edad, se da el desarrollo sexual en el niño. En esta edad es cuando se desarrolla la energía sexual del niño o de la niña. Y en esta edad es cuando, no sé si lo han visto o es muy común ver que el niño se enamora perdidamente de la mamá, la niña se enamora perdidamente del papá, y esto es lo que llamamos o lo que se conoce por los especialistas como el complejo de Edipo. Se da este enamoramiento en el niño y en la niña hacia su progenitor del sexo opuesto. Según los estudios y en base al libro que he estado leyendo, esta herida se acentúa especialmente cuando no se concreta el ciclo del complejo de Edipo. ¿Y cómo sucede esto? Cuando el niño está muy enamorado de la mamá, si la mamá en una forma desequilibrada se entrega totalmente a él, este niño va a crecer con la idea de que su mamá es como su esclava, como la persona que siempre está ahí para él, incluso por encima del papá. A veces esto es muy dado en las madres que criamos a nuestros hijos solas, sin un padre presente. ¿Por qué? Porque nos volcamos en ese amor hacia ellos y de alguna forma nos volvemos sobreprotectoras o estamos totalmente pendientes. Y en la niña es cuando la niña igual, ella es enamoramiento del papá. Es muy común oír las niñas, ¿verdad? Y yo muchos años escuchaba este tema y no lo entendía porque yo decía, es que yo no me acuerdo haber sido así. Pero bueno, obviamente es una edad entre los 2 y 4 años donde uno no lo recuerda, pero probablemente sí, era igual, una niña enamorada de papá. ¿Qué pasa cuando nosotras las niñas nos enamoramos de papá? Si no se rompe o no se termina este complejo de Edipo, este ciclo, la niña va a creer que papá es el eterno príncipe de ella. ¿Y qué sucede? Que cuando es adulta, probablemente va a traer parejas donde ella va a poner expectativas muy altas porque es una forma de comparar al amor que ella vivió, a su primer amor, que fue papá. ¿Cómo se termina este ciclo o cómo se concluye la etapa del complejo de Edipo? Cuando al niño se le hace comprender que para que él llegara o ella llegara a este mundo, se necesitaba de papá y mamá. Y es responsabilidad de papá y mamá no desvalorizar uno al otro. Es diferente cuando una niña que sí, desde los 2 a los 6 años aproximadamente, se enamora de su papá, pero ella llega a comprender que mamá fue necesaria también para que ella llegara a este mundo y no que papá es solo de ella. A veces yo sé que no es fácil y tal vez caemos en esas pequeñeces, ¿verdad? De decir, sí, yo soy solo suyo, o sí, usted es solo mi hijo y nadie más. Y esas cosas en el niño van creando una interpretación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta niña, por A o por B, papá hace su vida o mamá hace su vida con otra persona, o ve la realidad como es, de que papá es papá, no es su pareja, entonces ahí se siente traicionada. Obviamente esto no se da en todas las personas ni es algo que es establecido. Y acá lo más importante para que esta niña o este niño no cree una herida de traición, lo más importante es ayudarlo a entender y a romper esa relación que se dio al nacer, que es ese enamoramiento de papá o ese enamoramiento de mamá, de una forma sana, haciéndole entender que papá y mamá eran necesarios para que yo llegara a este mundo y que papá y mamá son pareja, yo soy la hija de ellos.
no soy la pareja de mi papá, o en el caso de los varones, no soy la pareja de mi mamá, porque muchas veces, y uno lo ve con clientes o clientas que han comentado, han manifestado, que sienten y se comportan con su pareja como si fuera su hijo o como si fuera su hija. Y incluso eso llega a tener un trasfondo a nivel sexual muy fuerte porque les cuesta mucho entregarse porque sienten que es como papá o mamá. Y yo creo que si todos nos proponemos a sanar esta parte y hacernos responsables de nuestras heridas, nuestra vida va a cambiar. Cuando un alma elige venir a sanar la herida de la traición, por lo general va a traer unos padres que ejercen el poder de la seducción y que se centran en sí mismos. Este niño va a crecer sintiendo la necesidad de que tiene que complacer a sus padres, de que sus padres necesitan de él o de ella. Y son personas que cuando son adultos probablemente van a querer complacer en una forma exagerada, especialmente al progenitor del sexo opuesto, para lograr toda la atención, todo el cariño y lograr sentirse no traicionados o sentir que no traicionan a su progenitor. Pero esto es porque desde niños crecieron sintiendo que eran necesarios en la vida de papá o de mamá, sea el caso de cada uno, ¿verdad? Entonces es importante ir viendo cómo estas heridas van determinando nuestra vida de adultos. Cómo, si nosotros no las logramos resolver en este momento, vamos a seguir atrayendo experiencias que nos van a reforzar nuestra herida. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de un cliente, de un caso, que él expresaba que cuando él era niño, él hacía un oficio en la casa que era como limpiar, y como los hombres tienen más fuerza, entonces limpian como más, quedan como más brilloso el piso. Y entonces que él tenía 2 hermanas y la mamá, y ellas lo halagaban mucho diciéndole, ay, es que nadie como usted limpia el piso y solo usted lo hace muy bien. Y ese niño fue creciendo pensando que él era necesario para satisfacer esa necesidad de ellas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él es adulto, él en sus relaciones de pareja va haciendo cosas exageradas para satisfacer las necesidades de esta persona, especialmente poniendo por encima poniendo por encima las necesidades de la otra persona, no sus prioridades. Hay muchas formas en que el niño o la niña se va a sentir traicionado. Por ejemplo, cuando hay una niña y él es los ojos de su padre. Como dicen los papás, la niña de mis ojos. Y de repente nace un varón y ese varón pasa a ser el centro de atención. Esa niña se siente traicionada por papá. Y yo creo que ahí también es importante la responsabilidad de nosotros los padres, que no sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos o que a veces creemos que porque tienen 2, 3 años no entienden las cosas. Y como hemos visto a lo largo de estos 4 días y a lo largo de este libro que he leído tan maravilloso, que entre los 0 años a los 4 o 5 años es donde se forman todas estas heridas. Entonces, qué importante es aprender a comunicarnos con nuestros hijos, aprender a ser claros con ellos, a decirles las cosas como son para que ellos no las interpreten. Sin embargo, también si lo entendemos que es una cuestión de almas y que mi alma elige cuáles heridas quiero experimentar y que voy a tener los papás que me van a reforzar esa herida, pues entonces a mí me da mucha tranquilidad de pensar que de alguna forma mis papás siguieron la tarea al pie de la letra y vinieron a cumplir lo que habían pactado con mi alma. Hoy en día, sí, yo he logrado trabajar estas heridas en mí, he logrado, y ya no solo he logrado, identifico cuando me pongo la máscara y entonces ya no me dura días, me dura tal vez unos 20 minutos, media hora, antes me duraba días y hasta meses. ¿Cuál es la máscara de la persona que sufre la herida de traición? La máscara de esta herida es el controlador o la controladora. Y aquí pues les voy a contar un poquito de mi experiencia porque creo que ahí es donde más práctica he tenido, ¿verdad? Las personas que nos ponemos esta máscara de alguna forma para no sentirnos traicionadas, porque lo que buscamos es eso, que no nos traicionen.
¿Cuáles son las características? No confiamos en nadie, nos cuesta mucho delegar los trabajos, creemos que todo lo tenemos que hacer nosotros, creemos que tenemos que cargar y resolverle la vida a todos los que están a nuestro alrededor. Pero especialmente el no poder delegar funciones es lo que hace que nos sobrecarguemos. Pero ¿por qué no delegamos funciones? Porque de alguna forma creemos que lo que nosotros hacemos es lo ideal, es lo perfecto, que los demás están equivocados, y es por ese miedo a confiar. ¿Por qué? Porque cuando fuimos niños o niñas confiamos en alguien que nos traicionó. Esa fue por lo menos la interpretación que hicimos siendo niños. Tal vez la traición no sea real, tal vez papá no dejó de querer a la chiquita cuando nació el hermanito, pero la niña lo interpretó así. Y ella se quedó con eso, y grande lo que hace es proyectar esa herida. Entonces es muy importante empezar a ver estas características, y cuando nos ponemos la máscara del controlador, cuando estamos reaccionando desde esa máscara. Las personas que tenemos esta máscara creamos muchas expectativas en quienes nos rodean, muy elevadas, y nos da pavor que nos traicionen. Y por eso tal vez nos volvemos muy sobreprotectores con los que están a nuestro alrededor, porque ni siquiera podemos entender o pensar que nos juzguen de haber traicionado a alguien. Entonces recurrimos a cualquier cosa, incluso a mentir, para no ser descubiertos en una traición. Y es porque es un miedo tan grande a la traición, pero lo que no nos damos cuenta es que vamos por el camino traicionando, y que está bien, que todo lo que nosotros hacemos es en base a estas máscaras que tenemos, y que podemos hoy elegir un comportamiento diferente. ¿Por qué para la persona controladora es tan difícil confiar? Como les decía ahora, porque siendo niño confiamos e interpretamos que nos traicionaron. Y eso no significa que todo el mundo tenga las mismas heridas, porque es interesante, lo que yo interpreto como una traición puede ser que otro niño o otra niña no la haya interpretado así, o no le haya afectado. Entonces, aquí lo más importante rescatar es de qué forma te estás comportando en controlar, y la persona que controla lo hace desde ese miedo a que lo traicionen o que la traicionen, no dándonos cuenta que si el amor es genuino, en el ámbito que sea, en laboral, personal, familiar, siempre va a estar ahí. Pero a veces nosotros nos volvemos tan posesivos, y en vez de mostrar nuestra vulnerabilidad, mostramos una fortaleza. Las personas que se ponen la máscara del control se muestran a sí mismas muy fuertes, muy decididas. Son personas que ayudan a otros a salir adelante. Pero detrás de todo esto hay una debilidad muy grande. Y esta máscara se pone para ocultar esa debilidad y esos miedos. Y yo creo que cuando somos genuinos, vamos a poder dar lo mejor y más de nosotros mismos que cuando portamos estas máscaras. Otra característica de las personas que portan la máscara de controlador es que son personas que se muestran muy responsables y que no permiten que nadie juzgue o haga dudar su credibilidad, su responsabilidad. Incluso somos personas, porque bueno, yo era así, ya no tanto, que no nos permitimos el derecho a descansar, porque creemos que tenemos que hacer en exceso. Y estas personas todo lo hacen rápido y quieren hacer todo al mismo tiempo, porque es una forma de controlar su entorno. Entonces son personas que son intolerantes con las personas más lentas, porque no confían en esa lentitud. Y todo esto tiene un trasfondo emocional. Yo aquí, como les decía ayer, lo que les doy son unas pinceladas, porque me encantaría que así como yo he podido ver en mí qué hacía que yo me comportara como una mujer controladora, como una mujer masoquista, que son las dos características de las heridas que más he trabajado en mí. Ojalá tú lo puedas ver también. Y hay un montón de características más. Yo te recomiendo que busques más información. Yo te recomiendo que hoy en día hay muchísimas herramientas. El libro
Puedes leer el libro de Lisa Bourbeau, donde están las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, que es de donde he tomado toda esta información. Si descubres que tienes una de estas heridas o una de estas máscaras te pones, con sesiones de coaching de bioneuroemoción se logra deshacer toda esa interpretación. Y a veces lo que yo más he visto en mí es que cuando yo me quería hacer cargo de los problemas de todo el mundo, de mi familia, de mis hermanos, me sobrecargaba. Y claro, mi cuerpo lo expresaba, dolores de espalda, cansancio. Y ahora no significa que no me preocupe por los demás, sí, claro, pero desde una congruencia, no desde una carencia. Ya ahora soy congruente y sé que puedo ayudar a una persona, pero no puedo hacer mío su problema. Sé que no puedo controlar el mundo, sé que no puedo controlar a mi pareja, sé que no puedo controlar a mi hijo, ni a mis papás, ni a nadie. Cada quien elige cuándo, cómo quiere evolucionar. Y yo aprendí a ir soltando todos esos miedos. Y una de las cosas que gracias a la vida que me puso un maestro preciosísimo, que me ha ayudado a evolucionar esta parte es a confiar, porque sí, no confiaba en nadie. No confiaba en nadie al punto de que no podía pedir un favor, no podía delegar mis funciones. Cuando hacía una actividad lo tenía que hacer todo sola, porque no confiaba en que alguien pudiera hacer las cosas bien, porque sentía que algo iba a pasar, que me iban a traicionar. Y es horrible vivir bajo esta máscara. Entonces durante mucho tiempo fui una mujer que todo lo hacía sola, que no pedía favores, que corría con todo sola. Y eso es muy cansado. Hoy he aprendido a delegar, he aprendido a soltar. Cada quien elige cómo vive sus conflictos. Si alguien se acerca y requiere mi ayuda, encantada, pero ya desde un plano diferente. Entonces, una vez más te invito a que me sigas, a que compartas estos videos. Y como te digo, aquí es así la pincelada de lo que estoy compartiendo, de todas las características que hay, porque en estos videos no he querido meterme a explicar los aspectos físicos, los mensajes del cuerpo que da cada máscara, pero hay mensajes del cuerpo, el tipo de alimentación, hay mucha información y poco a poco ahí la voy a ir subiendo. De hecho, quiero hacer más en vivos, más live, más webinars con todo esto para que las personas conozcan y aprendan a identificar cuál máscara me puse hoy y por cuánto tiempo la quiero dejar. Ya por lo menos ahora yo tengo la capacidad de reconocerla, verla, reconocerla y decir, no, mejor me la quito. Y pongo mi rostro genuino, sin esa máscara de miedo, sin esa máscara de humillación o de traición. Así es que te invito, de verdad, sígueme. En YouTube también están estos videos. Ahí está, hay mucha herramienta. Si tú quieres cambiar, vas a hacer lo que quieras, lo que puedas, lo que te interese. En el esfuerzo o en el empeño que tú pongas en buscar información, en pagarte una terapia, ahí te vas a dar cuenta cuánto está siendo prioridad para ti o para los demás. Porque cuántas veces hasta eso ponemos de excusa. No, no tengo dinero. Pero cuando es para mí, porque cuando es para otros, entonces empieza por ahí, date la oportunidad de sanar todo esto y vivir una vida plena, abundante y feliz. Mi nombre es Eugenia Fumero, para los que no me conocen, facilitadora en estos procesos de cambio maravillosos. Mi método se llama GS5, que es Gira al Sol y en 5 pasos verás un cambio en tu vida. Sígueme, comparte, busca a quién le puede ayudar esta información. No trates de cambiar a nadie, ni forzar a nadie, pero sí ten por seguro que para el estudiante que está listo, la materia le va a llegar. Que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana. Mañana les comparto la 5ª herida que me impide ser yo misma.